Buenas, vamos a empezar ahora con el tema de la gestión de materias primas, ¿de acuerdo? Es el que continúa al del aprovisionamiento y va enfocado en saber qué condiciones tienen que cumplir los espacios del almacenaje, cómo se lleva a cabo la recepción, control y almacenaje de las materias primas y cómo vemos qué tenemos que hacer o qué documentos tenemos que ver o hacer o rellenar para hacer por ejemplo los pedidos, en el fondo hacer las previsiones de las materias primas que necesitamos. Bueno, los espacios de almacenaje pues son los espacios destinados a guardar, en este caso, las materias primas que recibimos de los proveedores, ¿de acuerdo? Para ello tenemos el almacén o economato. Recordar que en el almacén y el economato son donde se guardan las materias primas y los productos. O sea, por un lado el economato, el economato, las materias primas, y en el almacén se pueden guardar los productos de limpieza, tienen que ir por separado. Después la zona de cámara, lógicamente, pues nosotros en la cocina teníamos solamente una cámara, pero pueden haber varias cámaras, ¿vale? Cámara de verdura, cámara de pescado, cámara de carne. Y la bodega, que nosotros teníamos la bodega abajo. El economato o almacén tiene que tener una serie de condiciones, ¿de acuerdo? Condiciones pues que no haga mucho calor, que sea un espacio seco, que tenga ventilación y que la luz sea artificial, es decir, tenemos que encender la luz cuando entremos, ¿de acuerdo? Ahí se guardarían los alimentos que no necesitan refrigeración. Los materiales de las estanterías deben ser inalterables. Tendríamos que tener una báscula y un termómetro en este caso para la recepción. Después la zona de cámaras, como bien sabéis, pues teníamos cámara de refrigeración, cámara de congelación, que es donde guardábamos los alimentos que necesitan refrigeración, ¿de acuerdo? Que son los alimentos perecederos. Aquí tenéis los grados aproximadamente en los que se deben encontrar los alimentos en refrigeración. Y aquí a continuación podemos ver las características las funciones que debe de cumplir el encargado del economato. Recuerdo que con el ciclo formativo que estáis haciendo de cocina y gastronomía también podríais trabajar en un economato, ¿de acuerdo? Por eso estamos viendo este tipo de conceptos y de contenidos, ¿de acuerdo? Entonces, tendremos que estar como encargado de economato o como personal de economato, tendremos que estar encargado de ver la fecha de caducidad, organizar lo que es el economato, el almacén, rotar los alimentos, es decir, los más viejos adelante y los más nuevos atrás, o los de fecha de caducidad más temprana adelante y los otros detrás. Después garantizar un estado de limpieza óptimo, es decir, que estén las instalaciones bastante limpias y con las medidas de seguridad, higiene y desinfección en su correcto estado, ¿vale? Y después el encargado del economato también gestionaría lo que es las materias primas al personal de cocina, ¿vale? ¿Cómo se lleva a cabo la recepción? Si os acordáis, el proveedor nos traía la materia prima, nos las depositaba allí en lo que es la zona que habilitábamos para la recepción, que tenía que tener una buena iluminación. Utilizábamos nuestras hojas de registro, nuestra hoja de pedido, la comparábamos con el albarán y utilizábamos termómetro o peso, ¿de acuerdo? ¿Qué nos proporcionaba el proveedor? Nos proporcionaba un albarán. En el albarán estaban recogidos los productos que nosotros le habíamos hecho en la hoja de pedido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el procedimiento de recepción y control lo que lleva a cabo es ver el pedido que nos ha traído y ver que llega en perfecto estado. Deberíamos de hacer una inspección visual del vehículo, es decir, saber cómo viene el vehículo. Una vez que lo veamos al principio, con un proveedor ya lo tendríamos en cuenta para las siguientes veces. Comprobación que la descarga la ha hecho bien, que las cantidades que le hemos pedido corresponden con las que las que nos han traído, que eso lo veríamos con nuestra hoja de pedido y el albarán, que es el documento que traen el proveedor. Deberíamos ver de forma visual el producto e incluso podríamos controlar la temperatura. Deberíamos de controlar la temperatura. Todos estos registros se llevan a cabo en la ficha de registro, que también la hemos hecho, donde se anotaría cualquier anomalía en cualquier producto, envase
si algún alimento nos lo ha traído en mal estado o caducado o defectuoso, ¿de acuerdo? Sería este el documento donde lo anotaríamos. ¿Cómo lo almacenaríamos? Pues lógicamente, como os he dicho, primero habría que poner los más antiguos delante y los más nuevos detrás, o los más rápidos en caducar delante y los otros detrás. Esta rotación deberíamos llevarla a cabo, ¿vale? Como trabajadores de un economato. Después, lógicamente, pues no se podría poner el suelo, tendrían que haber un espacio entre unos y otros, bien organizado, ¿vale? Como comenté también en el tema anterior, deberíamos pasar los alimentos del envase que viene de fuera al envase que tenemos en nuestra cocina, ¿de acuerdo? Y cumplir con el análisis de puntos y peligros de control crítico, ¿vale? Para evitar cualquier riesgo que se pueda producir en el procedimiento que lleva a cabo los alimentos, ¿vale? En las cámaras, ¿cómo se almacenarían? Pues lógicamente tendríamos que tener la cámara limpia, no se podría poner en el suelo, se debería diferenciar por diferentes origen de alimento, por los de origen vegetal por un lado, los de origen animal por otro, o los alimentos crudos por un lado, o los alimentos cocinados por otro. Incluso podrían tener diferentes cámaras, incluso. ¿Cómo controlamos la temperatura de las cámaras? Pues también rellenábamos allí en cocina una ficha de control de temperatura, que es importante a la hora de incluso saber cómo se ha llevado a cabo desde la recepción hasta la producción del alimento, ¿vale? Que siempre tenga la temperatura adecuada en todo momento. Pasaríamos ya a cómo saber cómo preveemos nuestras necesidades, es decir, cuando nosotros vamos a hacer cualquier elaboración o hemos hecho una elaboración, lo que hacemos es a final del día anotamos qué es lo que nos queda en nuestra cámara o en nuestro economato, que también lo hacíamos nosotros, anotábamos una especie de inventario que se llama relevé, que a partir de ahí, teniendo en cuenta el inventario ese y teniendo en cuenta lo que necesitamos, podríamos llevar a cabo una hoja de pedido, ¿de acuerdo? La hoja de pedido tendríamos que basarla, como bien pone aquí también, en la ficha técnica, ¿de acuerdo? Cuando nosotros queremos ficha técnica o receta, ¿no? Queremos hacer una receta o una ficha técnica, vemos cuáles son los ingredientes que necesitamos y vemos qué es lo que tenemos en cocina. Dependiendo de lo que necesitemos y lo que tengamos en cocina, pues así hacemos el pedido, ¿vale? Así es un poco el funcionamiento de una cocina, como bien hacíamos nosotros allí en el instituto. Bueno, pues el resumen del tema con las cosas más importantes está finalizado, ¿vale? Os he citado los aspectos más importantes que tenéis que tener en cuenta, no hace falta profundizar en cosas específicas. Y entonces ahora, pues eso, repasar el vídeo y leeros las preguntas y contestar las preguntas, ¿vale? Pues nada, venga, al lío.